Seguimos la ruta de los misterios del reino. Hay un misterio muy interesante que lo vamos a ver en Juan 1. El misterio es Dios en Cristo, o la plenitud de Dios en Cristo. Es un misterio porque, vamos un poquito aquí, ¿no? Porque, 40, sí. El misterio es grande porque Dios dispuso empezar a la vista humana el misterio de Dios en Cristo, empezarlo como hombre, es decir, a la vista humana. Dios no puede aprender, Dios no puede crecer, Dios no puede subordinarse a nada, Dios no puede ser tentado o vejado por los hombres o por las causas. Todo eso es una verdad que nosotros conocemos. Entonces, al enviar a su Hijo, el misterio que quiero desentrañar es que al enviar a su Hijo, lo envió misterioso, porque es misterio. Al enviarlo misterioso, tenía que probar la fe de los hombres. ¿Cómo iban a recibir la encarnación de Él en medio de la humanidad? Entonces, yo creo que si usted o yo hubiéramos estado en los días de la encarnación de Cristo, habríamos dudado que fuera Dios. Si nosotros nos ponemos los antecedentes de la revelación profética del Mesías, la idea era que iba Dios a enviar uno, no que iba a venir Él. Entonces, claro, esperaban un Mesías esplendoroso porque era el enviado. Un Mesías ungido, un Mesías intocable, un Mesías de caballo blanco, más grande que todo lo conocido. Usted sabe que lo vieron demasiado pequeño. Lo vieron demasiado humano. Lo vieron en burrita. Lo podían tentar en el desierto. Lo podían probar. Tenía que crecer. Tenía que ser modelado en obediencia, o sea, sujeto. Todo lo contrario de lo que el Antiguo Testamento deja ver de Dios. No hubiera habido problema ante un Mesías fulgurante. Lo hubieran recibido como el enviado de Dios. Pero el problema fue que dijo que era Dios. Ah, no, eso sí no. ¿Vieron? Inclusive Judas probó hasta el extremo si él no sería de veras el enviado de Dios, con poderes, hasta el extremo de ver si se dejaba matar, si se dejaba golpear. Cuando él vio eso, dijo, no es. O sea que Judas tenía el mismo concepto judío. Ahora, en el principio, dice Juan 1:1, ya era. Esto denota el conocimiento que da el Nuevo Testamento de la realidad del verbo
¿Quién era el verbo? El verbo, si empezamos por el principio, era un personaje adjunto a Dios. Según era en el principio con Dios. Adjunto. No podíamos decir que era el mismo Dios, sino un personaje adjunto. No puede nadie ser el mismo si dice que está con Dios. Entonces es otro. Muy bien. Pero en el principio dice el 1:1, ya era eterno entonces. O a saber, pongamos la interrogación, cuándo hubiera principiado. Ya era. Pero en el ya era, nosotros intuimos que aunque haya sido mucho tiempo atrás, empezó. Sí, pero no es así, porque dice, en el principio era el verbo. No ya era. No había principio. Bueno, todavía no llegamos al punto. El punto es este. El verbo era Dios. ¿Dónde está? Vamos a ver. Era Dios. Ahí se topó el mundo, hermano. Bueno, sí, eso es lo que tenemos que interpretar, pero no lo pongamos como que el verbo empezó alguna vez. Sin embargo, la función sí, la función como hijo. Eso sí, empezó como hombre. Ahora, en este caso, pues, pero pudo haber empezado él sus funciones adjuntas, no como hombre. Fue a sus creaciones que él hizo, porque él es el autor de la creación, no es el Padre. Por medio de él hizo todo lo que existe, visible e invisible. Bueno, ¿quién hizo todo? El Hijo. Entonces, desde luego, si él hizo todo, él era antes de todo. Bueno, es un poquito difícil, ¿no? Pero es solo para acentuar que la encarnación es una obra auténticamente declarada, pero solo entendida por revelación del Espíritu. Yo no creo que haya aquí nadie, hermano, que razone esto, que Jesús era Dios. Yo he lanzado una premisa hace mucho tiempo. El que no crea que Cristo es Dios, no es salvo. Entonces la etiqueta, y usted se la debe de poner, ¿no? ¿En qué momento usted llegó a creer que Cristo es Dios? Yo me recuerdo cuando, en el caso mío, en el caso de este servidor, no podía yo razonar a Jesucristo, no lo tomaba en cuenta, hasta que me lo presentó el Espíritu. Yo vivía, yo sentí bien, hermano, pero claramente, si usted me pidiera datos, le daría datos. ¿Cómo
sentí cuando alguien, no sabía que era el Espíritu, había tomado la figura de Cristo en los labios del predicador y me lo había presentado como algo fuera de lo humano. Entonces, cuando yo me percaté, estoy haciendo memoria de mi conversión, no del bautismo del Espíritu. Entonces, yo me enteré por Espíritu, ahora lo sé por Espíritu, de que ese del que estaban hablando era algo fuera de lo humano. Entonces, lo que me llama la atención es que yo también, en el momento de verlo así, me asombré, porque todos mis conceptos cayeron, así súbitamente. Entonces yo me quedé pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo es que estoy creyendo esto tan de repente, no? Y como el predicador estaba hablando de que Noé era el Cristo Salvador de la humanidad en aquella ocasión del diluvio, y ahora Cristo era el Noé Salvador de esta humanidad, ahora, para el diluvio del fuego. Entonces yo dije, bueno, pues tiene que ser un personaje más grande, que solo no humano. Entonces el Espíritu me refirió que Él era Dios en carne. Y entonces cuando yo empecé a leer ávidamente los evangelios, después de convertido, con una dirección de un maestro maravilloso, yo me entendí que era Emmanuel, Dios con carne. Y de ahí viene, pues, que yo me enteré de eso. Ahora, yo me asombraba que mucho cristiano con el apellido cristiano que conocía, iba conociendo, no creía eso, sino que era el enviado, que era el ungido, que era el Mesías, que era esto, que era el otro, y lo demás allá. Pero decía yo, entonces, ¿por qué yo creeré? Creo que Él es Dios. Después me enteré, teológicamente, de que esa es la revelación máxima. Porque a Emmanuel no lo hemos visto. Emmanuel va a ser el Cristo representado, declarado Dios con nosotros, o sea, en el reino eterno. Ni siquiera en el reino mesiánico. Porque en el reino mesiánico todavía lo va a ver el mundo como el Hijo mediador con el Padre. Pero cuando venga el reino eterno, ya no habrá mediación. Él será declarado. Entonces nosotros vamos a ver, por eso dijo alguien, ¿no será que vamos a ver tres en uno? Voy a explicar. Cuando nosotros estemos en el reino eterno, ¿a quién vamos a ver? Yo no dudo que vamos a ver a Cristo. Lo vamos a ver, en carne. Yo no dudo que vamos a contemplar al Espíritu Santo. Todavía en el Apocalipsis se le nota como símbolos, río de Dios, río de vida. Vamos a ver al Padre. Pero en el fondo vamos a saber que los tres son uno. No soy yo unitario. Yo estoy diciendo que vamos a ver que es Dios. La esencia de Dios
manifestada como Hijo para la redención, como Espíritu Santo para la regeneración, el Padre como el que proyectó el plan, pero en esencia es Dios. Difícil, ¿no? Es un misterio, diría yo que el máximo. Yo no quisiera ponerle un test a usted esta mañana, pero en realidad usted ya entendió por espíritu la encarnación. ¿Dónde dice en 1 de Juan? Si quieren buscarme, por favor, 1 de Juan. Vamos a ver. 4, ¿eh? ¿Quieren leerlo? Voz fuerte, por lo menos. No, no es esa la cita. Vamos a ver. Ahí está. ¿Quieren leerlo? Léalo, por favor. No. Bueno. Pero hay otro pasaje. Bueno, no lo vamos a buscar. Ahí está. Bueno, no era ese que buscaba, ese está todavía mejor. ¿Lo leemos el otro? Juan 7. ¿Yo veo Juan 7? Bueno, ahí está hablando de Jesucristo en carne. Pero por eso está mejor esa otra. Dios en carne. No, porque está hablando del Hijo. Ajá. Sí, pero siempre está hablando del Hijo. Vamos a ver. Pero está hablando siempre del Hijo. Es una cita donde dice que da testimonio que él, bueno, en otra parte dice, pues, a mí se me agolpan las citas y no sé dónde están, pero dice también que Él es Dios sobre todas las cosas, Jesús. A ver, ahí está. Bueno, entonces Él es el verdadero Dios. Entonces, pero ¿cómo podemos nosotros, si no es un misterio que tiene que revelarse, que ese que es verdadero Dios es verdadero hombre? Entonces, bueno, ya salgamos del entrevero. Entonces ya que ya concluimos en esto, ¿por qué Dios, esencia, manifiesta a su Hijo en una forma humana y no divina? ¿Por qué no lo hace intocable? ¿Cuánta gente se hubiera salvado si Él desciende del cielo, glorioso, la primera vez? Yo creo que ¿quién hubiera resistido eso? Pero baja Él vedado. ¿Cuál sería el objeto de que entrara disfrazado, digámoslo? Aunque no es la palabra adecuada, porque no tenía solo disfraz de hombre, era hombre, era un hombre, ahí está el hombre. Sin embargo, tendría el hombre, el humano, que descubrir que ese hombre
era Dios. ¿En base de qué? Solo que el Espíritu se lo declarara. Eso es lo que me llama a mí la atención del ladrón en la cruz. No, en el Espíritu, pero el problema no está ahí. El problema está que hay un probatorio máximo para el hombre. Descubra en ese hombre a Dios. Ese es el reto. Ahora, razonadamente, humanamente, nadie lo puede descubrir. Se lo tiene que declarar el Espíritu. El Espíritu. El Espíritu. Entonces, la salvación empieza porque le declare al hombre Dios por eso. ¿Quién es Jesús? Ahí empieza. Ahora, ¿sabe qué es el problema? ¿Sabe qué es el problema? ¿Cómo hace el hombre si no puede con su razonamiento? ¿Tendrá alguna facultad el hombre para descubrirlo, quitando alguna resistencia a él? No sé si me estoy explicando. Porque si el hombre razona y razona y al fin lo descubre, el hombre puede descubrirlo. Pero no es así. No es así. Tiene que ser declarado. Veámoslo en Juan el Bautista. Conocía bien a Jesús, su primo. Se lo ponen ahí. Él es. ¿Quién se lo dijo? El mismo Juan dice, el que me envió a bautizar, el que me envió a presentar al Mesías, me dijo que a aquel en el que viera que el Espíritu bajaba sobre él y se quedaba ahí, él era. Entonces, si a Juan, que lo conocí humanamente, le tuvieron que declarar por Espíritu quién era Jesús, ¿quién más lo puede descubrir? Con señales. Pero vamos al punto. Si Cristo viene a cambiar la mente del hombre, ¿cómo hace el hombre sin el cambio de mente para descubrirlo? Por Espíritu. Eso prueba, hermano, que la tarea del Espíritu Santo es una tarea reveladora y regeneradora. Vamos a ver. Reveladora porque si Él no interviene, nosotros no conoceríamos a Jesús. Si Él no es enviado, muéstrales a Jesús, muéstrales quién es Jesús, le dijeron al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, sin tener que entrar en la persona, le declara quién es Jesús. Entonces, en el hombre está la facultad de aceptarlo o rechazarlo. Yo diría que ese es el pecado imperdonable. El que definitivamente rechaza a Jesús, cuando el Espíritu se lo presenta, es afrentar al Espíritu Santo. Primero, no es a Jesús que está rechazando, sino el testimonio del Espíritu. Lo declara mentiroso, lo declara enviado falso, y el que blasfema al Espíritu Santo, esa es la blasfemia. Ahora, claro, hay que esperar para ver si eso es reversible o no. Siento algo, pero del diente al labio, porque es lo mismo. Sí, no, a la hora no. Entonces, decíamos que el Espíritu Santo apela a algo que es lo que quiero que descubramos. Que el hombre tiene, todo hombre tiene, el pagano, el irredento y nosotros. Ellos no tienen al Espíritu Santo, nosotros sí. Bueno, pero ellos cuando
vienen al mundo, tienen una fe de la cual pueden echar mano. Es la fe salvadora. Si nosotros venimos a Cristo por estar convertidos, nosotros venimos a Cristo porque el Espíritu nos dijo y le creímos al Espíritu y nos convirtieron. Entonces, claro, al convertirnos empezamos a descubrir quién es Jesús. Empezamos Jesús. Pero, ¿cómo hicimos para conocerlo la primera vez si no teníamos al Espíritu? Teníamos la fe común que salva. Sí, el Espíritu afuera. Aquí te presento a Jesús, ¿lo quieres o no? Y uno echa mano de la fe salvadora, siendo inconverso. Y dice uno, sí, yo creo eso. No lo entiendo, pero lo creo. Hermanos amados, eso fue exactamente lo que a mí me sucedió y tiene que haberle sucedido a usted. Yo lo comparo así porque no sé qué le sucedió a usted. Pero sí, yo creo que es lo mismo. Yo no sabía por qué estaba creyendo en una persona que no conocía. Ah, sí, algo me lo aseveraba y a usted también. Ahora, si se nace del Espíritu, ¿quién le da vida al Espíritu? El hombre. Claro, para desarrollar se la da Cristo, pero para nacer, engendrados del Espíritu. Espérense, vamos a ver. No se puede explicar. Mire, por ejemplo, dice que Jesús, el Hijo, ¿quién lo engendró? Entonces, ¿quién es el que engendra, el padre o la madre? Entonces, ¿quién lo engendró? Bueno, miremos en Lucas el momento. Va. Hay dos entidades que intervienen. El Espíritu y el Padre. Él es el Padre Altísimo. Miremosle Lucas. ¿Quién lo tiene a mano? El poder del Altísimo y la sombra del Espíritu. Ay, Dios mío. Nos enredamos más, ¿verdad? Dice Besson en su testamento. Nota. Dice, si el Espíritu Santo engendró a Jesús y el Altísimo engendró a Jesús, tiene dos padres. Entonces, tiene que haber, es similar a los nacimientos naturales, tiene que haber un padre y una madre. Entonces, el Espíritu hizo el engendramiento, ¿cómo se llama? La concepción. El engendramiento lo hizo el Padre. De tal manera que es semejante a lo que nace en la tierra. La madre envuelve al elemento de engendramiento.
Y entre los dos forman un nuevo ser. Ahora, ya por lo menos tenemos una idea. Ahora, por favor, hermano, compréndanme. El misterio más grande de la tierra es este. Entonces, ¿cuál es el gran misterio de Dios en Cristo? Que Dios engendra, fíjese bien, que Dios engendra siendo espíritu en materia. Entonces, pero hay otro misterio agregado. No engendra al espíritu, porque es el mismo. Sí engendra el espíritu de Jesús. Pero no el espíritu como Dios. Ojalá me esté explicando, ¿no? Sí, el espíritu humano de Jesús. Porque Él hizo un ser humano completo. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, Él es Cristo, ¿verdad? Es Dios. Entonces, Dios, esencia, está en Él. Pero tiene espíritu humano. Ya nos enredamos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver más. Vamos a ver más. Si la plenitud de la deidad, y ojalá encontráramos, tal vez es Colosenses 2:2, si alguien tiene, si no me equivoqué. Vamos a ver qué dice. Si Cristo es la plenitud de la divinidad revestido de carne, fíjense lo que estoy aseverando. La plenitud de la divinidad revestida de forma humana. Entonces lo creado es la forma. Cristo se desarrolla, si Cristo aprende y si Cristo muere, entonces no es Dios. Pero Él es Dios con una creación de carne humana para morir, de una personalidad humana para desarrollarse como hombre. Hermano, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, ni tienta a nadie. Jesús fue tentado completamente tentado en todo. Bueno, ¿le debilita su divinidad eso? No. Porque lo que fue tentado y probado fue la humanidad de la divinidad en Cristo. Bueno, ya nos pusimos ya nos encendimos, hermano. Entonces, ¿cuántos creerán ahora esta mañana que la plenitud, o sea, la totalidad de la divinidad, está en Él? Léela. Note, habitara. Entonces necesito un receptáculo para poner toda la plenitud ahí. Y ese receptáculo se llama Jesús encarnado. ¿Qué cita es? Ah, esa está más claro, ¿eh? Bueno, no estoy inventando nada, pues. Ahora, vamos a ver. Bueno, ahora, analicemos en un minuto esa dualidad, que solo es revelada. Nadie la va a aceptar si no se la han revelado. Miremos. Entonces quiere decir que la parte humana de Jesús, o Jesús humano, tenía todo lo que tiene un hombre, hasta el cuerpo de bajeza. Ahora, el cuerpo de pecado, Cristo no lo trajo.
El primer Adán no trajo cuerpo de pecado, trajo cuerpo de bajeza. Él era inocente. Jesús igual, por ser inocente, la Biblia dice que inocente, sangre inocente, también trajo el cuerpo de bajeza sin cuerpo de pecado. O sea que lo que es tentado, puede ser tentado, es el cuerpo de bajeza, limitado. Porque si no, Cristo hubiera sido la tentación de Cristo hubiera sido una comedia. Él fue tentado de veras. O sea que él pudo haber rechazado la tentación o aceptado la tentación y pecar en ese caso. Pero aquí es donde viene el punto. Cristo Jesús como Dios no podía pecar. Pero como hombre, sí, sí quería. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando uno se pone a decir estas verdades, están diciendo que uno asevera que pudo haber pecado Dios. No, eso es un mal pensamiento. Dios no puede pecar. Su esencia es santa. Entonces, necesitó crear una personalidad y persona que fuera probado, que fuera dependiente de la unción del Espíritu, para probarle al hombre que el hombre ungido puede superar todas las tentaciones. Es que era igual, pero en la parte esencia. En la parte humana era igual a nosotros, excepto el pecado. Nunca tuvo pecado Jesús. Sin embargo, estuvo en la confrontación del pecado. Yo me niego a creer, hermanos, y no sé si usted también, de que Cristo haya hecho como que lo probaban. Lo probaron. Probaron. Sí, santo no puede ser si no pudiera escoger, ¿verdad? Entre las dos vertientes. ¿Dónde estábamos, hermano? Ya no me recuerdo en qué. Bueno, no quisiera leer a alguien Colosenses 2.2 y Colosenses 2.9. Oigan eso. El misterio de Dios, es decir, de Cristo, o sea, Dios en Cristo no lo entiende la mente natural. Eso es lo que estamos tratando de probar. Si estamos perplejos nosotros que decimos ya conocemos a Cristo, hermano, es difícil explicarlo. Entonces, nos vamos a suponer que aquí hubiera alguien que no es convertido, aunque sea pastor. Ese estará diciendo dentro de sí, no debe estar, es una hipótesis. Yo no creo eso. Yo no creo que Cristo es Dios. Se han hecho encuestas con pastores en países donde hacen encuestas. ¿Qué cree usted? Todos creían que Cristo es el enviado, el ungido, pero hubo quienes, bastantes, que dijeron que no creían que era Dios. Y sin embargo, predicando con púlpito y creciendo en número más que nosotros, sí. Bueno, ¿qué es lo que Dios va a restaurar? Ahorita vamos a terminar ya el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a restaurar o que Dios va a restaurar en nosotros? Cristo bajó humano, Jesús, para tener las mismas peripecias, las mismas tentaciones que nosotros.
¿Para qué? Para que nos coja a nosotros y nos mete en Él y nos eleva, así como Él se fue elevando como hombre, hasta llegar a tener la semejanza de Él, nosotros. Es decir, nosotros vamos a ser como Cristo en lo humano, insertados como humanos en la divinidad. Vamos a ver eso. Qué misterio, ¿verdad? Bueno, entonces digamos, miramos el espíritu de Cristo y el tuyo y el mío es igual, dice. Se va a volver igual, pues. Nos hacemos uno, perdón, con el espíritu de Él. ¿O no? No es uno. ¿Sí? No lo veo muy seguro. Un espíritu. Creo que en 1 Corintios. Ahora vamos a ver el alma. ¿Cómo va a ser el alma? Al final, la nuestra, como la de Jesús. Pero Jesús ya glorioso. ¿Cómo va a ser el cuerpo? Como Jesús ya glorioso. O sea que pasamos por el mismo recorrido, ¿no? Hasta dar la estatura de Cristo. Y una vez que se da la estatura de Cristo, nos transforma en el cuerpo para dar la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser humanamente en el reino eterno usted o yo? Como Cristo glorioso. Pero a lo humano nunca vamos a ser divinos. Vamos a estar como Cristo humano, metido en la divinidad, compartiendo la naturaleza de Dios, sin ser Dios. O sea que, como que intuyo yo que la perpetuidad de la incorporación de Cristo al Padre lo mantiene diferente, pero igual. ¿Cómo? Bueno, con esto quiero decir, con eso cierro. ¿Qué elevaron a la eternidad? El cuerpo. El cuerpo no es nuestro. Y el de Jesús. Él, nunca antes Dios tuvo eterno, hecho eterno, un cuerpo adicional. O sea que el cuerpo de Jesús, ya en el Padre, cuando le entrega todo al Padre, está ahí, hermano. No desaparece. Se eternizó ese cuerpo. Entonces, Dios tiene un cuerpo eternizado dentro de sus entrañas. Bueno, él se puso trajes que no se perpetuaron. Si no tendría tantos trajes, tantos cuerpos, cuantas salidas haya tenido. No, es que lo que me llama la atención es que habiendo ocupado muchas formas en todas sus salidas, solo eternizó el cuerpo humano de Jesús. Démosle un aplauso. Solo para este pensamiento, el cuerpo humano de los que tengamos a Jesús adentro va a ser eternizado. Esa es la palabra que dijo Pablo. Si Cristo no resucitó para vida gloriosa, vana es nuestra fe, tampoco nosotros resucitaremos. Nosotros pereceremos, dijo. Pero si Cristo resucitó, y la resurrección va más allá de salir de la tumba, hermano. Va hasta el grado
de que Dios hizo que el cuerpo se eternizara. Yo tenía una pregunta, con eso así finalizo. El estado máximo de la divinidad, ¿será incorpóreo o corpóreo? El Padre de esencia es incorpóreo. Nadie lo ha visto. Pero resulta que el que eternizó como premio máximo de todo lo que hizo, que es Cristo, le eterniza el cuerpo. Entonces, para hacer vidas, ¿por qué les tiene que dar cuerpo? ¿Usted cree, hermano, que los demonios tuvieron cuerpo? ¿Usted cree que el diablo tuvo cuerpo? Como que todo Dios lo hace con cuerpo. Menos él, ¿verdad? Porque no es hecho. El estado sin cuerpo va a pasar a tener un cuerpo. Nosotros éramos sin cuerpo antes, espíritus. Pasamos a ser cuerpos eternos, gloriosos. Jesús era antes sin cuerpo humano. Adquirió cuerpo humano, hizo todo lo que hizo y ahora lo transforman en un humano eterno, glorioso y divino. Pero él nada más. 19. ¿Por qué los vasos de barro llegan a ser la máxima expresión y no los vasos de oro, ni los de plata, ni los de madera? Y yo interpreto que los vasos de oro ha de haber sido una creación de oro que hubo, aunque se refiere también a la tierra de los usos. Vasos de oro le fallaron, servidores celestes le fallaron. Le fallaron vasos de plata, ángeles, o de madera, ¿sabes de qué? Y le fallaron los de barro, dice. Como que hubieran sido 4 creaciones, a lo menos centradas en 4. Oro, plata, madera y barro. Ahora, sí, y la creación de barro va a llegar a ser más grande que la de oro. Ahora, si me permite esto, miren este detalle. ¿Por qué la tierra se constituyó en estrado de los pies de Dios? ¿Qué tenía la tierra? Era donde ponía sus pies, figuradamente. Lo último, tal vez. ¿Y después qué va a hacer la tierra? ¿Dónde va a estar el trono? Es lo mismo. O sea que la tierra la elevaron por causa del hombre, así como por causa del hombre la bajaron, después la elevaron por causa del hombre, para que sea lugar central de todas las creaciones. Muy bien, dejamos abierto a las preguntas. Hermano apóstol, una pregunta. Entonces, ¿significará, o como puedo entender, de que la deidad divina y corporal del Señor Jesucristo no nos permite a nosotros posibilitar lo que Él hizo como imposible? Es la carne humana de Cristo nos veda, es un velo que nos veda ver la divinidad, a menos que sea por revelación del Espíritu. Es decir, tenemos que ir por la vía del Espíritu para descubrir quién es Jesús. Si no vamos por ahí, nos perdemos en que Cristo es un hombre, porque vemos al hombre, nos dirigimos por lo que vemos. El mundo entero, lo último que vio de Jesús fue su muerte. Y por eso es un hombre que murió. Nosotros sabemos la divinidad de Jesús, aparte que nos la reveló el Espíritu, porque sabemos que resucitó y lo creemos por Espíritu. Y eso le quita a Cristo su forma solamente humana. Vamos a ver otra pregunta. Yo creo que sigo disertando.
Bueno, disculpe, cuando usted hablaba de Juan Bautista, se ve dos cosas ahí. El contexto sugiere que él no le dice hijo de Dios hasta que el Espíritu Santo se posa sobre de él. Pero antes de que se metiera al agua, él le dice ahí el Cordero. Pero en las líneas de abajo dice, yo no lo conocía, 2 veces. ¿De dónde él sabía que era el Cordero? ¿Y de dónde él sabía que era el Hijo de Dios? Por la señal que le había dado el Padre, según usted explicaba, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿tenemos que traer un conocimiento preexistencial del Padre para poderle entender al Espíritu Santo? Sí, sí, yo lo creo por esto. Los que fueron enseñados del Padre y aprendieron, vienen a mí, dijo Cristo. Entonces quiere decir que tuvimos que haber adquirido, los que vinimos a Cristo, algún conocimiento de parte del Padre respecto al Hijo para venir a adherirnos a Él aquí. Quiere decir que el primer evangelista fue el Padre. Y el Espíritu Santo trajo el conocimiento para que lo aplicáramos aquí, a pesar del velo. Yo lo digo de esta forma, mire, allá en el cielo, nosotros vimos al verbo como verbo, glorioso, sin cuerpo, no sé, luz especial, vaya. Pero cuando bajamos aquí, lo vimos como hombre. Aquel verbo se disfrazó, diríamos, y entonces dijimos, qué raro, ¿eh? Pero con el Espíritu vino a darnos el conocimiento, porque habíamos aplicado allá y lo conocimos. ¿De qué? Sí. Es que mi hermano, El ¿sabe? mismo. Eso era lo que iba a decir yo ahorita. Eso es lo que yo le trataba de decir, que dice, pero yo lo conocía porque era antes que yo, dice. Pero ahí dice, pero yo no lo conozco. Es lo que estoy tratando de interpretar. Como que lo conocía como luz. Seguro. Pero ya como hombre, ya no. Sí. Bueno, por eso cité los que aprendieron del Padre. ¿Dónde? Si no habíamos venido a Cristo. Los que aprendimos, dice, que el Padre enseñó y aprendimos, ¿no tienen esa cita? Por favor, ahí está claro. Bueno, ¿dónde oyó? ¿Dónde oyó y dónde aprendió? Por eso, hermano, la preexistencia tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí. Porque note usted, ¿y los que no aprendieron? ¿Por qué no aprendieron? Complementa, porque está diciendo, ya debieran ustedes reconocerme. Hermano, yo les voy a decir una cosa. Ninguno de nosotros conoció a Cristo aquí, lo reconoció. Lo reconoció. Le voy a decir otra verdad. Nosotros dice que volvimos al pastor de nuestro ser. Nadie puede volver donde no estuvo antes. Sí, sí. Es que interpretan la preexistencia como que hubiéramos tenido otras vidas en otros cuerpos. Lo que estamos diciendo nosotros nada más es aseverando que el espíritu nuestro fue antes del cuerpo que tenemos. El espíritu lo pusieron en el cuerpo. El agua que ponen en el vaso, el agua es antes que el vaso donde la ponen. No nace con el vaso. Eso es sencillamente. Vamos a ver, ¿por dónde va? Acá, hermano. No me quedó un poquito confuso, hermano. El cuerpo de bajeza de Cristo
Él tomó cuerpo de pecado. Cuando tomó nuestros pecados, el cuerpo de Él se hizo cuerpo de pecado, sin Ya. ser cuerpo pecador. Amén. En ese sentido sí. Okay. Porque si Cristo no hubiera tomado el cuerpo de pecado de nosotros, no hubiera podido Él optar por el pecado. ¿Ah? En cambio, pero lo que no trajo originalmente es cuerpo de pecado. Amén. Amén. Ahora, la otra pregunta. Usted lo dijo tal vez solo como referencia, hermano, pero dijo, bajó el cuerpo de Jesús. Pero el cuerpo de Jesús no bajó, sino el cuerpo fue hecho aquí. Y Él bajó el espíritu y tomó el cuerpo. Sí. ¿Sabes qué es lo que quise decir? Que hizo que Cristo, que Jesús o que el Hijo bajara en cuerpo Okay. para levantar los cuerpos. Amén. Eso quise decir. Amén. Amén. No, Entonces, claro, el cuerpo se lo hicieron aquí. Entonces, ¿el estado máximo de Dios es corpóreo o es incorpóreo? Bueno, estamos tratando de averiguarlo. Si Él le dio lo máximo a Cristo, dándole cuerpo eterno, ¿qué está diciendo? Que quiere cuerpos. Tal vez para Él no, ¿verdad? Ok, o sea, Cuerpo místico, la iglesia. hermano, se me viene esto. ¿No será que la creación, como ella es producto de su palabra y es materia, Él quiere que para que esa creación tenga algo creado, lo maximiza en un Dios materializado? Y Él sigue. Sí, le da materia a aquello que visita la materia. Pero en las salidas anteriores de Jesús a sus creaciones, ¿saldría con materia? Porque se En aparecía las como múltiples ángel salidas. y no necesariamente tenía cuerpo. Cuando aparecía, se Pero veía. yo diría que dependería si tenían corporeidad las otras creaciones. Bueno, tenemos que establecer parámetros. Cristo, hasta que encarnó, tuvo cuerpo humano. Lo demás no lo sabemos. Hermano, una preguntita que me ha surgido es que, digamos, en Juan 1.1 habla del verbo, de que el verbo estaba con Dios como algo independiente, siendo el Dios, ¿verdad? En la primera carta de Juan 1.1, los apóstoles dicen, y nosotros palpamos a ese ser. Y Tomás, cuando Tomás metió las manos en las heridas de Jesús, palpó algo, pues, porque él dijo, Dios mío, ¿ya? Entonces, la pregunta que yo le quería hacer es, y encadenándolo un poco con lo que se estaba platicando, es, ¿el verbo no tendría corporeidad, hermano? Ahora tiene corporeidad, cuerpo. Ahora tiene cuerpo, humano. Eso fue el que palpó Tomás. Ese fue el que palparon los apóstoles. Pero no dice que lo haya palpado, pero pues, suponiendo que lo hubiera palpado. Bueno, pero podría. Bueno, la Biblia no dice que lo haya palpado, pero bueno, podemos dividirnos en opiniones, pero la Biblia no dice que lo palpó. Yo creo que lo pudo haber palpado, pero no dice, no lo podemos aseverar. Ahora, en el futuro, si lo va a palpar, bueno. Hermano, cuando usted decía que Jesús es divino, pero que nosotros en la vida eterna no vamos a ser divinos, ¿verdad? Entonces, en 1 Juan 3:2 dice, cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos como es Él, o sea, no seremos iguales, sino semejantes. Eso es decir, porque hay diferencia entre Él y nosotros, alguna diferencia. Pero la semejanza va a ser que va corporalmente.
como nosotros, humanamente como nosotros, glorioso ya, pero divino solo Él. Hermano Otto, siempre para la última pregunta que usted hizo, ¿cuál es el estado perfecto de la deidad? Colosenses 1:19 dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Hay una llamada en la versión Las Américas que a mí me llama mucho la atención, que dice que también se puede traducir, agradó a toda la plenitud, es decir, a la esencia, habitar en Él. Entonces, ¿no será que el hecho de que el cuerpo de Cristo, el cuerpo humano, se eternizó, que el agrado de la plenitud de habitar en Él, al eternizarlo es porque realmente es el cuerpo humano el que va a ser el estado máximo? Bueno, yo estaba aseverando que va a ser el estado máximo, puesto que Cristo tiene forma humana y eternizado glorioso. Yo no veo algo más grande, excepto la esencia, pero la esencia no tiene cuerpo, pues. Yo digo que es un limitante, pero en el caso ya del cuerpo glorioso, ya. Bueno, quizá algunos creerán que es mejor ser espíritus, o no con cuerpo. Tal vez, Nosotros hermano, estamos yo aseverando. solo quisiera recordar que nosotros de alguna manera somos, o aún interpretamos la Escritura a través de la influencia griega que se metió en los primeros siglos. Y en los primeros siglos la influencia griega hacía la dicotomía entre cuerpo y espíritu. Y nosotros creo que todavía seguimos manteniendo la idea que la materia, por esa influencia, es pecaminosa o es mala. Y quizá por eso el pensamiento golpea mucho nuestra manera de interpretar la Escritura, ¿no? Sí, yo creo que el cuerpo, yo querría tener cuerpo en el futuro, ¿no? Bueno, del Padre, no de la esencia. Otras que no. Solo los vi. Hermano Otto, ¿Por dónde está la cosa? una pregunta. En un momento dado, el Espíritu Santo tuvo que ser consustancial con la humanidad de María. ¿Será que eso podrá volver a suceder en algún momento dado? Es que fueron consustanciales, físico y espíritu. ¿O no es Sí, así, hermano? Combinado, sí. Fue un enlace tan perfecto para dar lugar al Por eso al sabemos que espíritus angélicos, que son espíritus, engendraron la tierra, Ajá, fornicaron. ajá. Ahora, la pregunta es, Es la ¿va a volver a ser degradación. así? Yo diría que la materia va a estar fundida en la esencia, pero no va a ser la esencia, pero va a estar compartiendo una fusión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Pero yo creo que hay un límite siempre, ¿verdad?